La pluma mecida por el viento de Forrest Gump. Ese ojo que se abre al inicio del primer episodio de Lost. O ese huevo, ¿no?, que de repente se inyecta y se bifurca en 2 yemas de huevo al inicio de la sustancia. ¿Por qué empezar una película con una imagen es un recurso tan poderoso? ¿Cuáles son los pasos que queremos seguir si queremos encontrar la imagen ideal con el cual empezar nuestra película o nuestra serie? Yo soy David Esteban Cubero y hoy voy a hablar de todo esto aquí, en Guiones y Guionistas. Uno de los retos más grandes que tenemos los guionistas es enganchar a nuestro espectador durante toda la historia. Es decir, que haya tensión y que estés todo el rato, ¿no? Y más ahora en la actualidad, ¿no?, donde es tan fácil desconectar de una historia, ¿no? Y aparecen los teléfonos, las notificaciones. Por eso más que nunca es importante aprender a crear suspense y tener a nuestro espectador enganchado. Por eso he creado la masterclass El suspense en el guión, cómo mantener enganchado al espectador, en el cual analizo cómo lo hace no solamente Hitchcock, sino otros maestros como Nolan, como Fincher, y doy muchas técnicas que podemos utilizar a la hora de crear nuestras historias para crear más suspense. Sabéis que tenéis acceso ya a la masterclass todos los que estáis suscritos a cursosdeguion.com. La imagen inicial es la primera imagen significativa que un espectador tiene cuando ve una película. Claro, por eso es un recurso narrativo que tenemos que escoger con mucho cuidado, porque esa imagen nos va a ayudar a mostrar cuál es el tono, cuál es el género, cuál es el contexto emocional, cuáles son los temas centrales de los cuales voy a hablar a lo largo de la historia. Y todo eso en una única imagen. No solamente es que estamos hablando de la primera escena, sino que realmente podemos utilizar una imagen que sea simbólica, ¿no?, que sea visualmente muy, muy poderosa y que tenga todos los elementos que podamos, ¿no?, de ese argumento, de los conflictos o incluso de los personajes principales. Es decir, que es una especie como de llave visual del espectador, ¿no?, que como que es la llave que te abre la puerta de lo que vamos a ver después. Y esa imagen puede tener distintas formas. Es decir, por ejemplo, puede ser una imagen estática, ¿no?, que tenga mucho simbolismo. Puede ser a lo mejor una secuencia visual que lo que hace es que genere preguntas en el espectador, o puede ser a lo mejor una acción concreta que de forma sintética te va revelando cuál es la situación del protagonista, cuál es el entorno donde va a pasar la ficción. Pero la clave es que entendamos que esa imagen inicial es un portal narrativo a través del cual podemos mostrar al espectador un poquito, una pildorita de lo que va a encontrarse a partir de entonces. Y claro, para nosotros tenemos que tomarnos esta imagen es tan importante porque para nosotros estamos estableciendo un contacto implícito con el espectador. Es decir, como que en pocos segundos le estamos diciendo, mira, este es el estilo visual, esta es la atmósfera emocional que vamos a tener en nuestra historia. Y a partir de ahí podemos captar la atención del espectador, ¿no?, generando curiosidad, generando intriga de qué pasará, ¿no?, o llevándole a lo mejor al espectador hacia esos temas, hacia esos conflictos en los cuales nos adentraremos en la película. Además, con la imagen inicial podemos establecer cuál es el tono y el género en el cual vamos a mostrar nuestra historia. Puede ser algo dramático, ¿no?, puede ser a lo mejor un thriller psicológico, una comedia romántica. Bueno, el tono o género que queramos, pero podemos adaptar esa primera imagen a ello. Y luego, muchas veces, esta imagen inicial podemos engancharla directamente a la imagen final de nuestra historia, ¿no? Y con eso pues generar cierta simetría visual, cierta coherencia narrativa, ¿no? Empieza de una forma y acaba de una forma similar, con algo un poquito modificado, que es a través de la historia, ¿no? Entendemos por qué acaba así, ¿no? Y a través de este cierre un poco circular, ¿no?, entre el inicio y el final, podemos hacer como que el espectador también reflexione, ¿no?, qué ha aprendido a lo largo de esta historia. Vamos a ver algunos ejemplos para que nos quede más claro. El primero de ellos, un clásico, Ciudadano Kane,
No sé si recuerdas cómo empieza, con ese plano, esa villa que está a lo lejos, pero que hay una puerta enrejada que te pone no traspasar, ¿no? No trespassing. Y luego dentro, ¿no? Vemos esa escena, ¿no? Famosa de Razmat, ¿no? Con el personaje, ¿no? Que se muere, ¿no? Y se queda ahí con esa bola de nieve, ¿no? Claro, este mensaje de no traspasar y ese misterio de por qué muere esa persona nos lleva a cuál es la esencia de la película, que es esa curiosidad y ese misterio de qué es Razmat, ¿no? Esa pregunta, ¿no? Es el hilo conductor de toda la historia. 2001, por ejemplo, ¿no? Odisea en el espacio, esa imagen que vemos de la Tierra desde lejos, y luego vamos a la escena, la famosa escena del monolito y el mono que lo lanza, y bueno, además de ser algo pues muy impactante visualmente, nos habla un poco del tema central de la evolución, de la inteligencia, del misterio del misterio del ser humano, ¿no? ¿Cuál es el misterio del ser humano? Que es algo de lo que trata la película. El Padrino. No sé si recuerdas cómo empieza El Padrino, ¿no? Con esa imagen del rostro en penumbra de Bonasera que dice creo en América. Claro, ahí nos está hablando un poco de, por un lado, del tema de la película, que es los valores familiares, también el poder y la corrupción dentro del sueño americano, pero todo esto lo hace con una atmósfera sombría, como elegante, que bueno, caracteriza a la película. Apocalipsis Now, ¿no? Esas imágenes de la selva en llamas, ¿no? Que va combinando con el rostro del protagonista mientras estamos escuchando la canción de The End de los Doors, de Doors. Claro, y con esa imagen estamos consiguiendo dos cosas. Por un lado, estamos mostrando ese tono de pesadilla, de locura que es la guerra, que es todas las guerras, y por otro lado, ese caos internos del protagonista, ¿no? Mezclando, ¿no? En este caso no sería una imagen, sino dos imágenes que, bueno, son la esencia de la película. En Forrest Gump tenemos esa imagen de esa pluma blanca que va flotando por el viento, ¿no? Un poco aleatoriamente, hasta que cae a los pies de Forrest Gump, que está sentado en un banco. Claro, esa imagen de esa pluma mecida por el viento nos está hablando del destino, ¿no? Que puede ir para un lado o para otro el viento. Luego la inocencia, por algo han elegido una pluma blanca, ¿no? Y esa parte como que tiene aleatorio todos los viajes, ¿no? Todos los viajes, en este caso el viaje que va a comenzar, el viaje de Forrest Gump, de su historia. Bueno, a fin y a cabo, ¿no? Que somos como una pluma mecida por el viento. El inicio de Up, ¿no? Que comienza con la imagen infantil de Khan, del protagonista que está en el cine y está fascinado viendo la aventura del explorador, Charles Moon. Y claro, toda esa imagen inicial nos está hablando del sueño, de la aventura y de esa nostalgia, ¿no? que invade toda la película. Parásitos que empieza con esa imagen en el sótano de los dos hermanos buscando wifi, ¿no? Buscando wifi y mostrando eso, ¿no? Que son parásitos que están intentando robar la señal y que nos habla, pues eso, de la desigualdad social, de la desesperación y esa necesidad de subir arriba, ¿no? En la escala social, ¿no? De ese sótano, semisótano en el que viven. Y hablábamos antes del 2001, pero ¿recordáis cómo empieza Barbie? Con esa parodia de la secuencia inicial, en el cual vemos a varias niñas que están jugando con las muñecas tradicionales y ¡bumba! Aparece Barbie, ¿no? Como si fuera el monolito, como esa figura transformadora y revolucionaria, ¿no? Y a través de esta escena, obviamente, nos están hablando con mucha ironía, pero de una forma bastante clara, en cuál es el papel de la mujer en la sociedad y cuál es la identidad femenina, ¿no? Ya no solo de las mujeres, sino obviamente de los juguetes y de todo lo que la sociedad nos está mostrando. Y el último ejemplo es el de La Sustancia, ¿no? Una película muy nueva. No sé si recuerdas, empieza con un huevo, ¿no? Una yema de un huevo ahí puesto, además todo muy colorido, muy bonito. Aparece una aguja que lo inyecta, ¿no? Y esa yema de huevo se duplica y aparecen dos. Claro, eso es una metáfora bastante directa de lo que le va a pasar a la protagonista cuando se inyecte la sustancia y aparecerá una doble de ella, pero claro, mucho más joven. Y ahora vamos a analizar con más profundidad un ejemplo yo creo que es bastante paradigmático, y es la imagen inicial de Lost. Ese ojo de Jack Shepard que se abre repentinamente, ¿no? Y se abre el ojo repentinamente y claro, es un ojo repleto de miedo, de confusión, de sorpresa, y cuando se empieza a abrir el plano vemos que está tumbado en la selva, en mitad del caos, con sonidos alrededor, ¿no? Que vamos, ruido de turbinas, gritos de gente, y después nos lleva a descubrir que, bueno, pues que ha sobrevivido a un accidente de avión.
Claro, esa imagen inicial, ¿no? Con ese ojo que se abre, ¿no? Nervioso, nos está mostrando cuál es el tono de toda la serie. Ese tono como intenso, desconcertante, como lleno de misterio, ¿no? Y esa especie como de despertar brusco, esa pérdida de control que realmente lleva al personaje y al resto de personajes a lo largo de la serie, que siempre están como que no saben muy bien qué hacer, ¿no? Entre todos los peligros de la isla y la propia isla. Y nos muestran esa atmósfera angustiante y llena de misterio que, bueno, que es un poco la base de la serie. Y bueno, a partir de esta imagen ya vemos cuál es el género. Por un lado, drama, ¿no? Aventura y esos elementos fantásticos, que serían todas las características. Claro, el ojo está cerrado, se abre y ya vemos que está en mitad de una catástrofe. Nos habla también de uno de los temas, que es la supervivencia, ¿no? Como una persona, bueno, en este caso un grupo de personas, sobrevive en una situación extrema, mezclado con esa parte de thriller psicológico y de misterio. Y nos remite un poco a los temas de la serie. Primero, supervivencia, ¿no? Un ojo se abre, despierta sin saber qué ocurre, pero bueno, ha sobrevivido a un accidente y va a tener que sobrevivir en ese ambiente hostil. También nos habla de la identidad y la existencia, porque que un ojo se abre es una metáfora muy poderosa de lo que es el despertar existencial, ¿no? ¡Puaf! ¿No? El propio texto, la expresión lo dice, ¿no? Alguien ha abierto los ojos, ¿no? Y el personaje y el resto de personajes en la serie van a preguntarse muchas veces sobre su sentido existencial, qué hace la isla, qué hace el ser humano, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su propósito en la vida? ¿Por qué han sido elegidos para caer en la isla? También hay una parte del destino y el libre albedrío, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, siempre hay un accidente y hay gente que muere y otros sobreviven. ¿Por qué yo sobrevivo? ¿No? ¿Ha sido algo accidental en este caso que hayan caído en la isla? ¿O realmente hay un propósito mayor, ¿no? Como veremos más tarde. Y, bueno, hay algo también muy directo, ¿no? Se abre el ojo y el espectador, que empieza una serie así, empezamos a pensar, ¿quién es este personaje? ¿Dónde está? ¿Por qué está ahí? ¿Qué ha pasado? Bueno, y ahora vamos a ver qué pasos tienes que seguir para encontrar tú la imagen perfecta para comenzar tu historia. El primero de ellos es que definas cuál es la esencia de tu historia. Cuál es el género en el que quieres trabajar, si es comedia, drama, psicológico, cuáles son los conflictos principales que va a haber en tu historia y tienes que tener claro cuál es el tema central que quieres explorar y comunicar a lo largo de tu historia. También tienes que determinar quién es tu protagonista, cuál es su motivación y cómo va a ser su transformación a lo largo de la historia. Todo esto es, bueno, porque tienes que tenerlo claro antes de pensar cuál es la imagen ideal. Tenemos que ver, sería como, bueno, hacer una especie de mapa mental en el que vayas desglosando todos estos temas. El segundo paso es hacer una lista de palabras clave visuales y simbólicas que evoquen todos estos conceptos que ya hemos definido. Que si el tema, el conflicto, el género, el personaje. O sea, aquí la idea es que encuentres ideas visuales que sean muy fuertes, que sean potentes, que sean claras, que puedes usar como punto inicial creativo de partida. Por ejemplo, ¿no? Si tu tema es la soledad, pues de repente en este brainstorming, en este mapa mental, en este listado, puedes poner cosas como, por ejemplo, una habitación vacía, ¿no? O una ventana vacía, ¿no? Aparece una ventanilla detrás no hay nada, una silla solitaria, ¿no? Una casa abandonada, o algunos símbolos como más abstractos, como por ejemplo un reloj detenido. El tercer paso es que conviertas estas palabras clave en imágenes simbólicas concretas. Es decir, ya tienes que ir empezando a pensar en imágenes que sean como poderosas y que sean cinematográficas. Es decir, esos conceptos que podían ser a lo mejor más abstractos, aquí ya hay que pasarlo en imágenes que luego el espectador pueda entender y pueda recibir de una forma emocional. Imágenes que, bueno, pues pueda resumir un poco ese conflicto central de la historia, esa situación inicial del protagonista, ¿no? Por ejemplo, si nuestra historia va de aislamiento emocional, pues podemos tener, por ejemplo, a un personaje que está mirando, ¿no? Por una ventana cerrada en una habitación oscura. O sea, es como el paso anterior que habíamos dicho que era una mini imagen, aquí ya pensemos en una situación, ¿no? En una imagen simbólica que sea específica. El cuarto paso es definir la atmósfera emocional de la imagen inicial. Y para eso
es importante que tengas claro cuál es el sentimiento o reacción que quieres provocar en el espectador en esta primera imagen, ¿no? Quiero que tengan intriga. ¿Qué está pasando? Quiero que tenga tensión, ¿no? Como veíamos en lo del ojo, ¿no? Y tensión, intriga, que tenga tristeza, que tenga curiosidad. O sea, ¿cuál es la emoción que yo quiero conseguir en el espectador? Por ejemplo, si tú quieres generar misterio, a lo mejor puedes mostrar una imagen en el que muestres un objeto extraño en un lugar donde no tiene nada que ver, ¿no? O, por ejemplo, la típica de una imagen de una botella de Coca-Cola en mitad de una selva. O un osito de peluche en una cárcel, un sitio como súper sombrío. Claro, tú haces algo así y ya de repente el espectador va a decir, wow, ¿por qué eso está ahí? ¿No? ¿Qué significa? ¿Cuál es la historia que hay detrás? El paso quinto es que intentes conectar visualmente esa imagen inicial con el final de tu historia, ¿no? Como veíamos antes, hay una técnica narrativa que es muy poderosa, que es vincular esa imagen inicial con una imagen final, ¿no? Creando ese círculo narrativo que te dé más coherencia en la historia. Entonces pregúntate, ¿podría funcionar esta imagen en paralelo o en contraste con la imagen final? En paralelo me refiero, bueno, pues eso, obviamente la misma imagen parecida, ¿no? Simplemente cambiando o como contraste, ¿no? Tú imagínate, podría ser al inicio un huevo, ¿no? Un huevo que vemos y al final el huevo roto, ¿no? O por ejemplo, empezamos al principio con un personaje, ¿no? Que va a intentar una puerta y está cerrada y al final de la historia ya la puerta está abierta. Claro, con esta conexión, bueno, pues le da mucha más riqueza a la historia. Y hablando antes de Lost, ¿cómo acaba Lost? Lost acaba con ese ojo que hemos visto que se abría, pues ese ojo se cierra, ¿no? Haciendo el círculo. Luego, independientemente de que en Lost también muchos de los episodios empiezan con personajes que abren los ojos y luego nos cuentan la historia de ese personaje. O sea, que es un recurso que, bueno, que se utiliza en toda la serie. El sexto paso es que generes muchas opciones visuales, muchas pruebas rápidas. O sea, aquí la idea es que generes muchas imágenes iniciales posibles, que hagas un brainstorming y vayas, bueno, describiendo, nada, en un par de líneas cada imagen, ¿no? ¿Cómo lo harías? Aquí el objetivo, ya sabes, que como siempre en los brainstorming, es generar cuanto más mejor, sin límites, sin censura, a sacar. Luego ya va siempre la segunda etapa de los brainstorming, que es el análisis. Ya tienes que ver todo lo que has generado, a ver cuál te gusta más, a ver cuál te lleva a otra idea, ¿no? Y a partir de ahí decidir cuál es tu imagen ideal para tu historia. Y el último paso, el séptimo, es validar esta imagen elegida. Es decir, vale, ya tienes tu imagen, bueno, sométele a cierto tipo de preguntas como, bueno, comunica claramente el tono deseado, está generando esa emoción prevista que me gustaría que generase en el espectador. Es una imagen simbólica que te anticipe alguno de los temas centrales de la historia. Y también puedes validarla pues contándosela a personas de alrededor y buscando un feedback, y a partir de ahí, bueno, pues ajusta esa imagen a conseguir todos los objetivos para los que está puesto ahí, y te ayuda a contar tu historia y a enganchar al espectador desde el principio. Bueno, espero que estos consejos te hayan sido útiles. Y si se te ocurren más imágenes súper potentes de películas, pónmelas en los comentarios que los leeré. Hasta la semana que viene.